Voy a proyectar lo que necesito. Por favor, si comienzan a grabar para que puedan ver después. Tengo audio, ¿me oyen? Buenas noches, doctor. Sí, sí se le escucha. Excelente. Entonces voy a compartir mi pantalla completa. Este era un problema, lo del audio. Cuando comparto pantalla completa en el mic, ¿sí se escucha el audio? Sí, doctor. Porque dice para compartir audio, comparte una pestaña. Bueno, vamos a probar. ¿Pueden ver la imagen de la diapositiva? Sí, doctor. Ya, listo, vamos a probar. A ver, ya, ¿aprecio mi pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Listo, entonces vamos a hablar de cáncer gástrico, ¿no? Tenemos dos patologías para tratar, que son cáncer gástrico y cáncer de colon. A ver, vamos a ver si se escucha el sonido. Soy deportista y fui de alto rendimiento muchos años en triatlón y en ciclomontañismo. Mi nombre es Hernando Angarita. Tuve un diagnóstico de cáncer gástrico. Es cuando acudo a la Fundación Valle de Lili, el doctor Oscar Rojas, la doctora Ángela Zambrano, son los que me dan la bienvenida y el apoyo a la fundación. En el 2014 es cuando tengo la novedad de, a través de un dolor de estómago muy fuerte, y es cuando nos vamos directamente a la fundación y pues nos damos cuenta de que las cosas no estaban bien. El tratamiento fue de una quimioterapia de choque, que es 15 días en la clínica y 15 días en casa bajo control. Y fue como una combinación, una alianza entre la quimio y la bicicleta y mi ejercicio. Fundación Valle de Lili para mí lo fue todo en ese momento, como fue mi familia, porque el staff en Valle de Lili siempre me cuidó, me mantuvo, me consintió al máximo y agradezco mucho. O sea, yo sigo teniendo mis controles e igualmente sigo en contacto con mi oncólogo, con mi gastro, y con lo que he necesitado siempre he estado de la mano. Sé que es duro, ¿sí? Pero no es el fin del mundo. O sea, no simplemente es la palabra cáncer y se me acabó la vida, sino es también las ganas de vivir, de luchar y de hacer el tratamiento de la mejor manera que se puede. A ver, el cáncer gástrico es una patología que la vemos ya desde tiempos, desde la antigüedad. Ya por ahí en algunos papiros egipcios hay, se podría decir, indicios de esta patología, ¿no? Últimamente el más famoso personaje que tuvo cáncer gástrico es Napoleón Bonaparte. Ok, sus restos todavía están en París y falleció prácticamente en 2-3 meses, específicamente por el cáncer gástrico. Otro es Ramón Valdés, Juan Pablo I, el creador de Condorito, el chileno. Entonces la patología del cáncer gástrico es una patología muy frecuente prácticamente en la zona del Pacífico, en las costas del Pacífico. Entonces, para hablar del cáncer gástrico y prácticamente para comprender cómo se va a desarrollar y cómo se va a extender, por así decirlo, tenemos que conocer un poquito de su anatomía del estómago, ¿no? Entonces, la anatomía del estómago, específicamente, el estómago es una bolsa,
¿ok? Que contiene 2 esfínteres, está en la cavidad abdominal, el esfínter del cardias específicamente, que esta es la unión del esófago con el estómago. Nosotros a esto le llamamos unión gastroesofágica. Los oncólogos clínicos dividimos a la unión gastroesofágica en 3 porciones específicamente, que nos sirven un poco para ver el tratamiento de la enfermedad, específicamente qué le vamos a dar, ¿no? El otro esfínter es el esfínter del píloro, específicamente que conecta o comunica el estómago con la primera porción del duodeno. Lógicamente el estómago está fijado a la pared abdominal por todo estos, el epiplon lo recubre y tiene relaciones anatómicas con el hígado, está en contacto prácticamente con el hígado, en contacto con el diafragma, hacia abajo podría estar en contacto con el páncreas y todo lo demás, y tiene todas estas relaciones anatómicas, este contacto que tiene con el epiplon que lo recubre de manera por la parte de adelante específicamente, ¿no? Entonces, tenemos 3 regiones específicas, el fondo, el cuerpo y el antro, ¿no? Esta es la región antral y la región pilórica, antro pilórico que le llamamos nosotros específicamente. Ahora, lógicamente, el estómago está tapizado por un epitelio glandular. O sea, todo el epitelio que tapiza la mucosa gástrica es glandular, son glándulas. Entonces, si son glándulas, el principal cáncer que podría haber son los adenocarcinomas. Adeno que viene de la parte de glándula. Entonces, el cáncer gástrico se desarrolla en la mucosa gástrica y conforme va avanzando, va penetrando a través de la pared del estómago específicamente hasta llegar a perforar la pared del estómago, la serosa, por así decirlo, la serosa que recubre el estómago y poder llegar a la cavidad abdominal, y ahí es donde ya produce lo que llamamos nosotros como carcinomatosis. Entonces tenemos un epitelio con su lámina propia, su muscularis mucosae, su submucosa, estas son las capas de la mucosa gástrica, su muscular propia, su mesotelio o llamado serosa. Entonces el cáncer de estómago se desarrolla aquí en el epitelio y la idea es que comienza a perforar la serosa parietal específicamente del estómago para poder llegar y se podría decir desarrollarse en toda la cavidad abdominal. En la etiología, pues, hay factores ambientales, hay factores genéticos, y dentro de los factores ambientales tenemos prácticamente la alimentación, la comida, las comidas saladas. Las comidas saladas ya sabemos que hasta cierto punto tienen una preponderancia, específicamente los alimentos salados, los alimentos conservados con sal, ya que se podría decir, estas comidas producen fenómenos osmóticos específicamente, disminuyen también la producción de ácido clorhídrico que se produce en el estómago y a la final ocasiona un sobrecrecimiento bacteriano. Este sobrecrecimiento bacteriano de repente va a degradar los productos nitrogenados de la dieta y estos productos nitrogenados podrían en condiciones específicas transformarse en productos precancerígenos específicamente, ¿no? Entonces también dentro de la dieta lo general que conocemos, baja ingesta de frutas y verduras, baja ingesta de vegetales también, el bajo uso de refrigeración. Específicamente el tema de la refrigeración se relaciona mucho con la baja condición socioeconómica, específicamente las malas condiciones de almacenamiento de las comidas pueden causar esto, y también se relaciona con la presencia de no agua potable específicamente, y esto que podría contribuir a la infección por Helicobacter pylori, y el Helicobacter pylori es algo que ya está demostrado como un factor de riesgo importante para cáncer gástrico. El tabaquismo, relación con todos los tipos de cáncer. En la parte genética, por ahí hay una asociación entre el grupo sanguíneo A específicamente y un tipo de cáncer gástrico hereditario. Y en la parte de otros tenemos las gastritis crónicas, específicamente la anemia perniciosa. Por ahí los pólipos también tienen que ver, la presencia de ciertos pólipos que tienen tendencia a ocasionar neoplasias, también sirven como factores de riesgo. Ahora, como yo los había comunicado a nivel mundial, esto ya lo habíamos visto en la segunda clase, el cáncer de estómago lo ubicamos en más o menos en 6º lugar de incidencia, ¿no? Con una mortalidad cercana, específicamente a un 70 o un 80%,
específicamente, y es uno de los cánceres que a nivel mundial tiene bastante o muy alta mortalidad. Entonces, les había comentado que el cáncer gástrico específicamente es muy frecuente en las cuencas del Pacífico, países como Perú, países como Chile, países como Uruguay, Ecuador. Todos estos países de la cuenca del Pacífico se comparan en incidencia con los países asiáticos, porque también en los países asiáticos, en Japón, China, específicamente, los japoneses son los como se dicen, los más en cáncer gástrico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen bastante incidencia en sí, y nosotros en la cuenca del Pacífico también tenemos bastante incidencia. Por ejemplo, acá, Globocan 2020 reporta al Perú como el primer país en incidencia de Latinoamérica, con una mortalidad cercana a un 70% específicamente. Si nos vamos a ver en ambos sexos, el cáncer gástrico lo ubicamos en cuarto lugar de incidencia con una mortalidad específicamente, miren, prácticamente es el primer lugar en mortalidad en ambos sexos específicamente. Entonces, el cáncer gástrico, por ejemplo, en la mujer, el primer cáncer que mata a la mujer, ya habíamos visto que es el cáncer de cervix, y después sigue el cáncer gástrico. Entonces, en varones también está el cáncer gástrico como una de las primeras causas de mortalidad del hombre peruano. Entonces, esto ya lo habíamos visto, los factores de riesgo, el ambiente específicamente, y esto también es una tabla de resumen de los factores de riesgo que habíamos conversado, y por ahí importancia en la parte genética, como le habíamos dicho, hay un riesgo genético específicamente relacionado con la mutación de este gen CDH1, que se descubrió específicamente en 1998 en una población maorí de las islas del Pacífico, ojo, el Pacífico, la cuenca del Pacífico. Entonces, ¿qué se evidenció? Que había una población de estas personas isleños del Pacífico que comenzaban a hacer cáncer gástrico en familiar, ¿no? Entonces se les investigó y descubrió que había una mutación en el gen CDH1, y este gen es un gen supresor tumoral que elabora una proteína CDH1 que tiene que ver mucho con la cohesión de las células a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, se evidenció que este gen tiene que ver mucho con la presencia del cáncer gástrico con células en anillo de sello, o llamado también pobremente cohesivo. ¿Okay? El Helicobacter pylori tiene una importancia vital en la aparición de cáncer gástrico. Se dice aproximadamente que más del 50% de la población mundial está infectada por el Helicobacter pylori o estuvo infectada en algún momento. Entonces, de esta población infectada, 1 a 3% de los infectados podrían llegar a desarrollar cáncer gástrico en el transcurrir del tiempo si no se trata esta infección por el Helicobacter pylori. Lamentablemente, no tenemos mucho acceso rápido a la endoscopía, ¿no? Porque la única forma de detectar el Helicobacter pylori es endoscopía o el test de aliento, también, que nos sirve para la detección del Helicobacter pylori. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es detectar el Helicobacter pylori y tratarlo, porque este es un factor de riesgo muy importante para la aparición de cáncer gástrico. Entonces, ¿cómo evoluciona la relación entre la gastritis y el cáncer gástrico en la historia natural de la enfermedad? Tiene importancia o tiene un rol específicamente. Obviamente, las gastritis crónicas o inflamaciones crónicas lo que provocan es destrucción de las glándulas en sí, del estómago, o sea, destrucción de las células parietales. En el estómago tenemos las células parietales que producen ácido clorhídrico, y también el estómago tiene células, las principales, que elaboran el pexinógeno y el factor intrínseco de Kastler, que te sirve también para absorber las vitaminas, específicamente la vitamina B12, ¿no? Pero si nos vamos en la fisiopatología del cáncer gástrico en sí, producido por una gastritis, la gastritis crónica, en la gastritis crónica se destruyen estas células principales, estas células parietales, entonces disminuye la producción de ácido clorhídrico, lo que ocasiona una hipocloridria. Esta hipocloridria, obviamente, normalmente el pH del estómago lo tenemos en 2 a 3 de los jugos gástricos, entonces a disminuir las células que producen ácido clorhídrico, el pH aumenta, y este aumento del pH hace que ciertas bacterias que específicamente no podían vivir a un pH bajo comiencen a proliferar. Y es estas bacterias que comienzan a digerir los productos nitrogenados de la dieta, y estos productos nitrogenados podrían transformarse, podrían ser susceptibles de la aparición de displasias en la mucosa gástrica, y esas displasias, si no las tratamos, podrían llevar a un cáncer gástrico en sí. Entonces, más o menos ese es cómo
evoluciona esto de la gastritis crónica en la aparición de un cáncer gástrico. Histológicamente, el cáncer gástrico habíamos dicho que el estómago está tapizado por glándulas, está formado el epitelio por glándulas, entonces obviamente el principal tipo de histológico de cáncer gástrico es el adenocarcinoma, en un 90-95%, y otros de tipos de cáncer un 5-10%. Los segundos cánceres más frecuentes, o mejor dicho, los segundos tumores más frecuentes en el estómago son los linfomas, específicamente los linfomas de células grandes B difuso y también en menor preponderancia el linfoma mal gástrico. Otros tipos de cáncer tenemos los sarcomas, específicamente los tumores GIS, y también por ahí los leiomiosarcomas, que son tumores específicamente del tejido fibroconectivo que podría haber en la pared del estómago. Clínicamente, prácticamente un cáncer gástrico precoz no te genera mucha sintomatología, el 80% son asintomáticos, y conforme vaya avanzando la enfermedad, los síntomas van apareciendo. Por ahí se confunde esto con una gastritis, por ahí puedes tener una dispepsia, por ahí en la etapa temprana tienes de repente una llenura un poquito precoz, un ligero dolor abdominal, pérdida de peso casi no hay. En cambio, cuando el cáncer va evolucionando, va creciendo, va comprometiendo, tenemos en la mayoría, en un 60% de los pacientes vienen con pérdida ponderal, se quejan de dolor abdominal, pueden haber náuseas, pueden haber vómitos, en casos ya un poquito avanzados pueden haber melenas específicamente, la saciedad precoz es muy importante, la distección abdominal, en los casos ya metastásicos con carcinomatosis el paciente podría venir con ascitis. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes o la mayoría de nosotros pensamos que es una simple gastritis lo que tenemos, vamos a la farmacia a comprar, nos automedicamos, por ahí también el médico en el centro de salud quizás, el médico general, le da tratamiento para la gastritis, el tratamiento de la gastritis es un poquito apacigua en la sintomatología y después obviamente, como esto no es un tratamiento definitivo, va a evolucionar en lo que se presenta como cáncer gástrico. Específicamente muchos de mis pacientes, quizás un 60% de los pacientes que he visto con cáncer gástrico han tenido una historia de automedicación y manejo como si fuese una gastritis. Entonces, lo han pasado de esa manera. Ahora, para hacer el diagnóstico específico es la endoscopía. La endoscopía es el método ideal para hacer el diagnóstico de un cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque te permite visualizar la lesión y te permite tomar una biopsia de esta específicamente. Entonces, acá la indicación es clara. Cualquier paciente o cualquier persona con síntomas de dispepsia, balonamiento, ardor en el estómago, vinagreras, todo lo demás, tiene que hacerse una endoscopía sí o sí. Ese es mandatorio. En la mayoría de los casos, lo que se puede tener es que se vea una gastritis, pero nadie quita que por ahí tengamos se podría decir una neoplasia escondida que esté avanzando. Y detectar las neoplasias en etapas tempranas es la clave de la curación del tratamiento del cáncer específicamente. Esta clasificación de Lauren todavía se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque guarda una relación también con epidemiología, con la edad, con la agresividad del cáncer. Es por eso que todavía se usa, y lo divide Lauren en un cáncer tipo intestinal y un tipo difuso. El cáncer tipo intestinal es el cáncer que es epidémico, que se relaciona con personas de más de 60 años, que se relaciona con Helicobacter pylori, que podría nacer de una gastritis atrófica, ¿ok? Que hace metástasis más que todo viscerales, como por ejemplo a hígado, y que generalmente, dentro de todo lo peor, tiene un mejor pronóstico, por así decirlo. En cambio, el cáncer de gástrico tipo difuso es un cáncer más de personas jóvenes, más de mujeres, es un cáncer que no hace mucha metástasis visceral, pero lo que sí hace es metástasis a nivel de peritoneo, o sea, genera carcinomatosis y es un cáncer más agresivo que tiene un peor pronóstico en sí. Ahora,
Ya habíamos visto un poco las relaciones anatómicas que podría tener el estómago, igual como muchos cánceres comparten la forma como se disemina. El cáncer gástrico, la neoplasia gástrica se podría decir, avanzar o extender por contigüidad, y habíamos dicho que por contigüidad tenemos al epiplon que lo recubre por delante, tenemos al hígado, tenemos al páncreas, tenemos al vaso. Okay, por ahí pasa el colon transverso, también puede comprometer el colon transverso de manera directa, hace mucha metástasis ganglionar, que primero son los ganglios regionales, y después podemos tener compromiso de ganglios a distancia, como por ejemplo el ganglio de Virchow, el ganglio de Irich, o el ganglio, el nódulo de la hermana de María José, que es un ganglio umbilical específicamente. Por vía hematógena puede ir a hacer metástasis al hígado, pulmón, hueso, cerebro. Más raro es la metástasis cerebral, y obviamente metástasis peritoneal, específicamente vía carcinomatosis, ¿no? Que puede invadir todo el peritoneo y toda la cavidad abdominal, las paredes abdominales. Entonces se pueden llenar de nodulitos, y eso es lo que llamamos nosotros como carcinomatosis. Entonces estos son los compromisos ganglionares a distancia, como el ganglio de Virchow, que es el ganglio supraclavicular izquierdo, el ganglio de Irich, que es el ganglio escalar izquierdo, el nódulo de la hermana María José, que es un nodulito a nivel de periumbilical específicamente. Esos son signos específicos de enfermedad avanzada. Yo, cuando viene un paciente con cáncer gástrico, siempre al examen físico le palpo la región supraclavicular, axilar, buscando ganglios, porque ya si tenemos un diagnóstico de cáncer gástrico comprobado por endoscopía y biopsia y tenemos un ganglio duro a nivel región supraclavicular, ya de entrada sin tomografía ya uno está sospechando que es un cáncer en una etapa 4, ¿ok? Porque el compromiso ganglionar a distancia ya se categoriza con parte 4. Ahora, en algunas personas, más que todo esta patología es de la mujer, cuando tenemos tumores del estómago que ya hacen carcinomatosis, ¿ok? Con ascitis, todo lo demás, entonces estas células nadan en este líquido acítico, pueden comprometer, bajan hasta la parte pélvica y puede impregnar a los ovarios y causar estas tumoraciones bilaterales ováricas. ¿Ok? Estas tumoraciones bilaterales ováricas que están acá, que se ven bien claritos, es lo que llamamos el tumor de Krukenberg. Entonces, acá he tenido un par de pacientes jóvenes que el ginecólogo oncólogo entró a operar pensando que era una tumoración ovárica bilateral, y a la final les operan y la patología se ve que tenía, lo que salió es tumor de Krukenberg, o sea, una metástasis en ovarios de un cáncer de estómago específicamente, y después haciendo una buena anamnesis en retrospectiva, obviamente muchos de los pacientes sí se quejan de haber tenido síntomas digestivos o síntomas de dispepsia. Entonces el tumor de Krukenberg es una metástasis de un cáncer gástrico, una metástasis ovárica de un cáncer gástrico específicamente. En cuanto al estadiaje, utilizamos lo clásico, tomografías de tórax, abdomen y pelvis, el TNM lo que utilizamos, T de compromiso de la pared, N del número de ganglios y M sitios de metástasis, y de acuerdo del compromiso uno lo va calificando en las etapas que van desde la 1 hasta la etapa 4 específicamente. Entonces, por acá, por ejemplo, acá tenemos el estómago. Las paredes del estómago deben ser así como está acá, finitas, pero miren estas paredes de acá que captan contraste, gruesas, y eso es un signo de una enfermedad en la pared gástrica. Y por ahí, miren, ustedes pueden apreciar que no hay un plano de definición o un plano de separación entre el estómago y el hígado. Prácticamente el estómago se pega mucho al hígado, no hay separación. Y por acá tenemos ganglios, ¿no? A esto le llamamos nosotros cáncer gástrico localmente avanzado, que si bien es cierto, no tiene metástasis, pero obviamente hay un compromiso extenso a nivel regional. Ahora, esto es lo que utilizamos para estadiar, tomografías, tórax, abdomen y pelvis. En los casos que tenemos dudas de alguna metástasis, de algún nodulito en el hígado hepático, el PET-CT es una arma que venimos utilizando ya con mucha frecuencia para poder determinar aquellas lesiones que nos parecen dudosas de compromiso metastásico, y el tratamiento en sí va a depender de la etapa, ¿no? Obviamente toda infección por Helicobacter pylori tiene que tratarse, tal cual como tratan los gastroenterólogos al Helicobacter pylori,
con su inhibidor de bomba de protones, su claritromicina, amoxicilina por 10 a 14 días, lo que nos sirve para poder tratar la enfermedad. Y después los cánceres gástricos no metastásicos, los que están en etapa temprana, cuando no se ve que haya compromiso ganglionar, lo que se hace es desde la resección endoscópica, cuando el cáncer solamente está localizado en la mucosa, hasta la gastrectomía con la disección ganglionar D2, que le llamamos D2. Para que una cirugía de cáncer gástrico sea buena, como mínimo debe el cirujano haber sacado 15 ganglios, es el número clave. Buena cirugía, 15 ganglios específicamente, ¿no? Y cuando tenemos una enfermedad, un cáncer gástrico localmente avanzado, que significa que tenemos ya un compromiso de pared regular, o ya no hay plano de separación entre el hígado, el estómago, hígado, páncreas, y hay compromiso ganglionar, específicamente lo que nosotros intentamos hacer es quimioterapia. Lo que se prefiere, lo estándar en el mundo es dar quimioterapia primero, después de eso operar. Entonces, por ahí, en aquellas personas que por situaciones de emergencia, de repente sangrado activo, fueron operadas de entrada, obviamente al final van a tener que recibir quimioterapia adyuvante para evitar que la enfermedad regrese, ¿ok? Y en los pacientes que ya son irresecables o no operables, de repente irresecables porque hay un compromiso anatómico grande, o no operable porque de repente son cardiópatas, ancianitos, lo que damos es quimioterapia paliativa y muchas veces asociamos a radioterapia. En el cáncer gástrico avanzado metastásico, la nueva era de la oncología dicta que lo primero que tenemos que tener es el estudio de HER2. Si tengo un paciente con cáncer gástrico metastásico, le tengo que hacer por inmunistoquímica HER2 para determinar si es HER2 positivo o negativo. Así como en cáncer de mama, el cáncer gástrico de repente entre un 10 a un 20% podría expresar HER2. Y tal cual como el cáncer de mama, le asociamos a la quimioterapia el trastuzumab o los anti-HER2 que se pueden utilizar. Ahora, también paralelamente lo que usamos es marcadores de inmunoterapia para poder agregar a la quimioterapia, al tratamiento anti-HER, los tratamientos con inmunoterapia de última generación, específicamente el nivolumab, que es lo que se utiliza cuando hay sobreexpresión de marcadores de inmunoterapia. Entonces, esto es lo que teníamos que ver en cáncer gástrico, y ya para no perder un poquito el tiempo, no dormirnos, vamos a ver la clase de cáncer de colon, ¿ok? Entonces, cáncer de colon, algo icónico que siempre presento porque Chadwick Boseman, que era el actor de la Pantera Negra, la película de Marvel, murió de cáncer gástrico en el 2019, 20, perdón, de cáncer de colon falleció. Todo empezó con un leve dolor de barriga. En 20 días pasé de unas pequeñas molestias en el estómago a operarme de cáncer de colon, o lo que es lo mismo, de un tumor maligno en el intestino grueso. El cáncer es como un fantasma que aparece sin apenas avisar, sin motivo aparente. Por eso es importante estar atento. Con el cáncer, lo de más vale prevenir que curar cobra todo el sentido. El cielo está nublado, que uno nace y luego muere. Este cuento se ha acabado. Depende. Aunque casi por accidente, en mi caso llegamos a tiempo. Me han quitado el bicho y el médico me ha dicho que a descansar. Así que de momento habrá que abrazar los conciertos que teníamos en España y América para este otoño, por lo cual os transmito mis más sinceras disculpas. Por lo demás, insistir en el asunto de la prevención. Hacerse un análisis por si acaso nunca está de más. Dar las gracias al Hospital Universitario de la Vall d'Hebron por su invalorable dedicación, profesionalidad y eficacia. Y además, deciros que... Bueno, queridos music-lovers, pues para este año ya no va a poder ser, pero para el próximo año nos vemos en los escenarios. Hasta pronto, que vaya todo muy bien. Andrés, ¿qué haces aquí? Venga, a la habitación. Abajo, depende. Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, específicamente,
Se le detectó el cáncer, como dice él, en el 2015. Este cáncer se le operó y fue una etapa 2 de la enfermedad, pero 2 años después, en el 2021, finales de 2021, le reaparece el cáncer con metástasis hepática, o sea, tuvo una recurrencia hepática de enfermedad. Entonces, a veces nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Por qué una etapa 2, bien operado, con buen tratamiento, lo vuelve la enfermedad? Porque dentro de la mayoría de cánceres existen subtipos. Ahora, como habíamos explicado de repente en las primeras clases, la parte molecular, la parte genética es preponderante en el manejo del cáncer actual. Entonces, dependiendo de las mutaciones genéticas que pueda tener, el cáncer puede ser más agresivo o menos agresivo. En este caso, en el de Pau Donés, tuvo una alteración del gen BRAF, una mutación BRAF. Entonces, esas mutaciones BRAF que se encuentran en 1 o 2% de los pacientes hacen que esta enfermedad sea muy agresiva y sea muy resistente a los tratamientos convencionales. Para aquella época, los inhibidores de BRAF todavía estaban en desarrollo, ¿ok? Y es por eso que Pau Donés posteriormente terminó falleciendo, ¿no? Terminó falleciendo, viviendo en España, teniendo relativamente dinero porque era un cantante famoso, pero aún así el cáncer no distingue a nadie, en verdad, ricos, pobres, lo que sea, generalmente. Y si tienes la mala suerte de tocarte algo extraño o un subtipo raro o una mutación genética poco común y sin tratamiento específico, obviamente, como se dice, el pronóstico es muy malo y la suerte está echada. Específicamente el colon, este es el colon, tiene sus partes, ¿ok? El colon ascendente, tenemos el ciego, que es la primera porción, que mide 5 centímetros. Después tenemos el colon ascendente, que mide unos 10 centímetros, el colon transverso, 50 centímetros, colon descendente, 10 centímetros, el colon sigmoides mide más o menos unos 50 centímetros, el recto, 15 centímetros, y el canal anal específicamente unos 4 centímetros. Entonces, el recto tiene una particularidad, porque la mayoría del colon está en la cavidad abdominal específicamente, pero a partir del recto medio inferior y el canal anal, todo esto está en la cavidad pélvica. Entonces, lo que está en la cavidad pélvica, recto medio, inferior y canal anal, parte del tratamiento de ellos es la radioterapia. La radioterapia cobra importancia a nivel de recto medio, inferior, canal anal, pero a los órganos que están en la cavidad abdominal no es una alternativa de radioterapia, no los tenemos dentro de nuestro arsenal terapéutico. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que también, al igual que el estómago, las paredes, la mucosa, son glándulas, ¿okay? Y como son glándulas, el principal tipo es el adenocarcinoma. Hasta el recto, todo es glandular, específicamente. El canal anal ya tiene otro tipo de, se podría decir, de células que tapizan las paredes. Esto es epidermoide o el plano polistratificado keratinizado específicamente del canal anal. Entonces, el principal cáncer del ano es un cáncer epidermoide. Esa es la histología que puede tener. Epidemiológicamente, igual el cáncer de colon es un cáncer relativamente frecuente. A nivel de 2020, Globocan en ambos sexos reporta el cáncer colorectal como el cuarto en incidencia, con una Caribe. El cáncer colorectal lo ubicamos en ambos sexos en tercer lugar de frecuencia, igual con una mortalidad cercana al 50%. A nivel de Perú, en ambos sexos, tenemos que el cáncer colorectal lo ubicamos en el quinto lugar de incidencia, con una mortalidad también cercana al 50%. No varía mucho la mortalidad a nivel mundial, ni en Latinoamérica específicamente. Como factores de riesgo, etiológicamente tenemos que el cáncer de colon esporádico representa el 80% de todos los cánceres de colon. ¿Qué significa esporádico? Que no tenemos o no sabemos la causa que lo produjo, es 80%. En un 10 a 15% está asociado específicamente como cáncer hereditario familiar polipósico. Aquí hay una alteración, específicamente una mutación genética. Un 5 a 10% está asociado con síndrome de Lynch o un cáncer colorectal hereditario no polipósico.
y un 1 o 2% por ahí se relaciona específicamente con enfermedad inflamatoria, ya sea colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn específicamente. Ahora, esta es la historia natural de la enfermedad o la evolución natural de la enfermedad. Tenemos el epitelio del colon, que es glandular específicamente. Por motivos que no conocemos, puede comenzar a proliferar la mucosa prolifera, y esta proliferación de la mucosa llega a la producción de un pólipo que es en realidad es una proliferación de la mucosa que protruye en la luz del colon, y este pólipo, algunos de ellos podrían degenerarse y dar origen a la aparición de un cáncer de colon con el transcurrir del tiempo. En general, los pólipos estos son los pólipos intestinales. Tenemos algunos tipos, tenemos los pólipos neoplásicos, los hiperplásicos, los amartomatosos y los inflamatorios. Dentro de los neoplásicos tenemos, la mayoría los famosos adenomas, y dentro de los adenomas tenemos el tubular, tubulovelloso y velloso, que son los que tienen mayor preponderancia en la aparición o podrían progresar a la aparición de un cáncer. Después de los pólipos hiperplásicos, amartomatosos e inflamatorios específicamente, no tienen mucha preponderancia a ser cáncer. Dato importante que un 30% de la población a los 50 años podría tener la presencia de algún pólipo dentro del colon. Conforme aumenta la edad, la presencia de estos pólipos van aumentando, y por ahí se ha visto que a partir de los 70 años cerca la mitad, un 50% de los pacientes, de las personas de 70 años podrían tener algún tipo de pólipo dentro de su colon específicamente. Ahora, los pólipos que habíamos visto, los neoplásicos, lo tubular, tubulovelloso y velloso, cada uno de ellos tiene un potencial neoplásico en sí. Los que tienen mayor potencial o mayor preponderancia a hacerse malignos son los vellosos específicamente. Hasta un 45% de ellos, de los vellosos, podrían degenerar a la aparición de un cáncer de colon in situ o un cáncer colorectal. Después, en malignidad, en tasa de malignidad, le siguen los tubulovellosos, hasta un 25%, los tubulares en un menos del 5%. Gracias a Dios, los tubulares, que son los que menos degeneran, son los que tienen los más frecuentes específicamente, podrían llegar hasta un 87% de frecuencia en relación a todos los cánceres que podrían haber. Ahora, hay ciertas características que hacen, se podría decir, que un pólipo tenga más riesgo de hacer algún tipo de cáncer. Como por ejemplo que sea de más de 1 centímetro, es una característica de malignidad para tener mucho en consideración. Que sea velloso, ya lo hemos hablado, porque la tasa de malignidad podría llegar hasta un 45%, y que de repente ya tenga presencia de displasia cuando lo sacamos dentro de la evaluación patológica. Si ya tiene algo de displasia, también esto es un factor de riesgo. Algo que hemos ido aprendiendo en el transcurso del tiempo específicamente es que la enfermedad del colon del lado derecho es una enfermedad distinta a la del colon izquierdo. La enfermedad del colon izquierdo es una enfermedad, se podría decir, de mejor pronóstico, que tiene bastante asociación específicamente con marcadores de inmunoterapia específicamente, y que dentro del tratamiento por acá es mejor tratarlo con este anti-FGR llamado cetuximab específicamente. En cambio, la enfermedad del lado derecho es una enfermedad que tiene más alteraciones genéticas, que no tiene muchos marcadores de inmunoterapia y que generalmente es de peor pronóstico en sí. Ahora, dentro de los factores de riesgo para cáncer de colon, habíamos hablado los síndromes de cáncer hereditario, o de repente tener una historia familiar o familiares con cáncer de colon específicamente. Ahora, en general, el cigarrillo, la carne procesada, o la dieta occidental, el alcohol, las carnes rojas, la baja ingesta de verduras y frutas, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para la aparición de cáncer de colon. Por acá tenemos la etnia, por ahí dicen que es más en hombres que en mujeres específicamente. La diabetes tipo 2 o la resistencia a la insulina también es algo que se ha demostrado. La enfermedad inflamatoria intestinal, como enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, ya habíamos dicho que 1 o 2% del cáncer de algunos tipos de estas enfermedades podrían evolucionar a un cáncer de colon. Y como factores protectores, obviamente, tenemos a la actividad física,
a la buena alimentación, ¿ok? Al consumo de vitaminas, de frutas, y por ahí los AINES, que específicamente los COX-2, como la aspirina, el celecoxib, podrían hasta cierto punto ser factores protectores de la aparición de un cáncer de colon. Histológicamente, igual habíamos dicho que su epitelio es un epitelio glandular, por eso el 90% de los cánceres de colon son adenocarcinomas, pero también tenemos, igual pueden haber linfomas de colon, igual pueden haber sarcomas o GIS de colon, también pueden haber leiomiosarcomas de colon, que son tumores del tejido conectivo, pero hay que grabarnos que el 90% son adenocarcinoma, que viene de la parte glandular. Clínicamente, ¿hay manifestaciones clínicas asociadas? Claro que sí. Una de las más frecuentes es el sangrado en las heces, rectorragia. Esto también hay que tomarlo con pinzas, porque de repente creo que más frecuente que un paciente sangre por hemorroides que por otra cosa, ¿ok? Por ahí podríamos tener la sensación de evacuación intestinal incompleta o el tenesmo, ¿ok? El cambio de ritmo intestinal, de repente, de un momento a otro, los pacientes se estreñen, ¿ok? O de repente el calibre de las heces se hacen más estrechos, entonces esos son signos de alarma, signos y síntomas de alarma. Hay dolor abdominal, hay balonamiento abdominal, la barriguita crece, te llenas de gases. ¿Por qué? Porque no hay un adecuado tránsito intestinal, entonces es un síntoma que asociado en muchos de los pacientes que tienen ya diagnóstico de cáncer de colon o cáncer de recto, y por ahí en algunas personas nos damos cuenta que tienen un tumor en el colon, específicamente los que están en el lado derecho, porque debutan con anemia. Algunos de mis pacientes adultos mayores, ¿cómo descubren que tiene cáncer de colon? ¿Por qué? Porque se comienzan a dormir, tienen mucho sueño, le hacen una hemoglobina, tienen hemoglobina de 7, 8, y obviamente al toque, como un diagnóstico diferencial en el adulto mayor de anemia, es buscar neoplasias, y al toque le hacen su ecografía y se puede evidenciar que de repente tenemos un tumor a nivel del colon. Como habíamos dicho, la enfermedad del lado izquierdo tiene mejor pronóstico, y los síntomas que asocia son alteraciones en el hábito intestinal como diarrea, constipación, tenesmo, por ahí sangre en las heces. En el del lado derecho tiene peor pronóstico, y lo que asocia más en el lado derecho, la anemia, que les acabo de comentar, la obstrucción en el hilo distal, o la masa palpable ya cuando la enfermedad está un poco avanzadas. Macroscópicamente, las lesiones polipoideas son, con mayor frecuencia se presentan en el colon derecho, las lesiones estenosantes en el colon izquierdo, específicamente lesiones ulcerativas, más se presentan a nivel del recto en sí. Y para el diagnóstico, fácil, tenemos que hacer la historia clínica, exploración física, una buena anamnesis. Dentro de los marcadores tumorales que pedimos, el CEA, por ahí también el CA19-9, el test de Tevenon o buscar sangre oculta en heces es un test que utilizamos mucho también para el screening de la enfermedad, y obviamente la prueba gold estándar para hacer el diagnóstico de cáncer de colon, ¿cuál es? La colonoscopía convencional. La colonoscopía te permite visualizar la lesión, sacar biopsia de la lesión, y en el caso que encontremos pólipos, como en este caso, también la colonoscopía convencional te permite sacarlos, y la idea, si tienes un pólipo, es sacarlo desde la base, sacarlo, cortarlo, para poder dejar márgenes libres y que el pólipo no vuelva a crecer. En algunos pacientes que no se puede realizar una colonoscopía porque tienen comorbilidades por A o B motivos, para el estadiaje de enfermedad, tomografías de tórax, abdomen y pelvis, y en el caso, como les digo, seleccionados cuando tengamos duda de alguna lesión, el PET-CT me va a determinar si la lesión es positiva o negativa. Por ejemplo, acá tenemos una lesión polipoidea, una lesión
estenosante y una lesión sangrante o crateriforme específicamente. Entonces, la colonoscopía, ingresas con el colonoscopio y la idea es explorar todo el colon. Una buena colonoscopía implica explorar todo el colon específicamente. Por ejemplo, acá, miren, acá tenemos una tomografía, colon transverso, aquí hay un engrosamiento de las paredes, ven una dilatación antes, aquí tenemos la estenosis y después no pasa casi nada. Entonces, aquí está el tumor en colon en sí. Para el cribaje o prevención específicamente, si tenemos en la población general, en menores todo empieza a partir de los 50 años, ¿ok? A partir de los 50 años ya tenemos la edad te hace un riesgo medio, por así decirlo. Si tenemos pacientes mayores de 50 años que no tienen antecedentes personales ni familiares, se hace un cribado poblacional común y se hace con colonoscopía de repente o con test de T-Venom en heces. Cuando tienes menos de 50 años es una población que no tiene riesgo, a veces solamente se observa o no es necesario hacer el cribaje, y la población de alto riesgo obviamente son las personas que han tenido antecedentes o familiares con cáncer de colon. Y si estos familiares han presentado la enfermedad en jóvenes, entonces son de muy alto riesgo específicamente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el cribado de cáncer colorectal. Si tenemos pacientes antes de los 60 años, a partir de los 50 se hace su colonoscopía cada 5 años específicamente o su test de T-Venom en heces. Cuando ya tienen más familiares, más familiares o tienen 1, 2 o 3 o 4 familiares que han tenido cáncer de colon y tenemos el paciente más de 60 años, T-Venom en heces específicamente, su colonoscopía. Nosotros recomendamos colonoscopía total cada 5 años, a partir de los 40 años, cuando hay antecedentes familiares. Y por acá, por ejemplo, cuando las personas tienen el riesgo estándar, sin antecedentes familiares, todo comienza desde los 50 años, puede comenzar con un análisis de T-Venom en heces. Ahora, dentro de la historia natural de la producción de un pólipo, y ya sabemos que estos pólipos pueden malignizar, tiene que ver mucho la inflamación. Todo el proceso inflamatorio que podría haber. Para que se produzca un pólipo tiene que haber inflamación. Entonces los AINES o antiinflamatorios no esteroideos tipo la aspirina, tipo el Celecoxib, entonces pensándolo o razonando específicamente, si estos controlan, disminuyen el proceso inflamatorio, obviamente van a disminuir la producción de pólipos y podría ser un factor protector. Esto todavía no lo tenemos establecido, porque también sabemos que los AINES también tienen sus efectos adversos específicamente y hay que tener cuidado en eso. Ahora, algo muy interesante, muy importante, que en un 8%, 8 hasta 10% por ahí dicen, de cánceres de colon son sincrónicos. ¿Qué significa? Que no solamente hay un solo tumor, sino podrían haber 2 tumores a la vez. Eso se llama cáncer de colon sincrónico y representa un 8% de los cánceres de colon. O sea, de 100 personas con cáncer de colon, 8 podrían tener 2 tumores. Y hay que darnos cuenta porque de repente solamente evidenciamos un tumor, operamos un tumor y el otro está más adentro que no nos hemos dado cuenta. Por eso es muy importante hacer la colonoscopía completa. Toda la colonoscopía. Si la tumoración permite el paso del colonoscopio, o sea, puede atravesar el colonoscopio la tumoración, entonces la idea es completar toda la colonoscopía. Para el estadiaje, igualito, tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y prácticamente TNM es lo que utilizamos. TNM específicamente. TNM. En cuanto al tratamiento, todos los cánceres de colon, le toma sus tomografías, ya tiene su biopsia por colonoscopía, todo, y si les toman la tomografía y no tiene metástasis, primero tiene que operarse, todo tiene que operarse primero. Los metastásicos les damos quimioterapia más terapia biológica, actualmente todo es terapia biológica, En los estadios clínicos 1 solamente basta con la cirugía, en los estadios clínicos 2 en algunas personas se le da algo de tratamiento con quimioterapia. En los estadios clínicos 3, todos van a tratamiento adyuvante con quimioterapia específicamente. Y por acá, como dicen, en el recto, le asociamos la radioterapia. Habíamos dicho que el recto medio inferior es donde se asocia la radioterapia.
Y en algunos casos, específicamente cáncer de recto, los cánceres de recto localmente avanzados, o sea, que están en etapa 3, primero le damos tratamiento neoadyuvante para bajar la enfermedad y después de eso poder ser operados específicamente. Pero en cáncer de colon en sí no existe neoadyuvancia. Todo cáncer de colon que no sea metastásico tiene que operarse. Y bueno, esto es lo que tenía que presentarles. A ver, vamos a culminar con esto. Tengo cáncer, me estoy muriendo. Entonces yo lo que quería es acabar mis días, no sé cuántos eran, mes, 2 meses, una semana, no sé, teniendo una conversación con alguien, intentando dar una imagen nuestra que a lo mejor la gente no tiene, que es la imagen de las personas normales y corrientes. ¿Cuánta prórroga pedirías? Toda una vida. Pero si tengo que acotarla, hasta los 70. Tengo, sí, 15 o 20 años más. Pero no pasa nada, lo que dure, dure. Vale. Pero sí me gustaría vivir más, claro. ¿Qué le dirías a alguien que recientemente le han diagnosticado un cáncer como el tuyo? Nada, que disfrute de la vida, que no se preocupe, que se ocupe, ocúpate, disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es, para estar bien, estar a gusto, estar con lo más feliz que puedas, haciendo cosas que te gusten. Ya está. No te preocupes, no tengas miedo. Y que no tengáis miedo, no odiéis. Think positive. La vida son 4 días y 3 pasaron ya. Hostia, no estemos aquí de mala leche, estemos aquí de buen humor, querámonos. Y si hay algo que no te interesa, déjalo de lado. A mí hay días que yo también me odio a mí mismo y la música que hago, ese día me dejo. Porque hay días que me quiero mucho y entonces me vengo acá. Pero sí, no. En general, no nos odiemos, porque el odio no llega a ninguna parte. ¿De qué estás feliz, Pau? De estar aquí, de estar en estado, me levanto, veo claro, cuando el tiempo, ya sabes que es corto, el tiempo te hace muy feliz cuando lo gozas, cuando estás a gusto. Entonces, hoy estoy muy feliz, ahora soy muy feliz. Es una felicidad cabrona porque pienso, hostia, si me diera el mes que viene, me fuera el año que viene. Y vea cómo empieza ahora que están empezando a subir el verde, que los corzos empiezan a bajar de las montañas y suben, que los ves aquí, empezar a nevar o a caer las hojas, marrones, amarillas, los colores del otoño que aquí... O sea, por sitio de mi recreo, silencio, brisa y cordura, dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, ahí donde me recreo. Bueno, está afinadito. Esto sí. Y como la moraleja es, ¿no? La prevención específicamente es la clave de manejo de esta enfermedad, ¿no? Lamentablemente hay pocos cánceres que se pueden prevenir, no todos se pueden prevenir y no todos dan sintomatología. Ese es lo malo específicamente, ¿no? Pero en general los cánceres que se pueden prevenir son los más frecuentes. Cáncer de mama se previene, cáncer de cervix se previene. Entonces, cáncer de próstata también se puede prevenir o detectar en etapa temprana. Por ahí el cáncer de estómago también te da sintomatología, toda gastritis, toda epigastralgia, que me siento mal, nada de ranitidina, omeprazol, milanta, no, de entrada tu endoscopía. El cáncer de colon es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque no te genera mucha sintomatología ya cuando está la enfermedad, pero bueno, si uno tiene antecedentes familiares, la idea es intentar
hacerse un chequeo preventivo. Siempre es bueno con el especialista adecuado en sí. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos faltan 2 clases nada más, que es la cáncer